Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Sumando Voces en directo. Es un placer para mí estar nuevamente en contacto con ustedes después de un breve receso en el que hemos recargado energías para volver a retomar la agenda de los temas de la sociedad civil, aquellos que impactan directamente en la calidad de vida, en la democracia y en el ejercicio pleno de los derechos humanos. Como han podido ver ustedes en la invitación que hemos lanzado abiertamente a nuestra audiencia, el tema que nos ocupa hoy es el ejercicio a la protesta como un derecho humano, pero también sus alcances y sus límites. Para hablar de este tema, hemos preparado un video introductorio en el que ustedes han podido ver las propuestas, o en realidad más bien las posturas a favor y en contra de penalizar las protestas y las movilizaciones y los bloqueos. Y para analizar este tema hemos invitado a dos personas que van a ayudarnos a comprender la dimensión de ejercer el derecho a la protesta, pero también probablemente la necesidad de comprender cómo ésta puede afectar los derechos de otras personas y si existe o no la necesidad de poner algún límite, si esa es la palabra que debería adecuarse a este tema. Uno de nuestros invitados que ya está en sala es el abogado experto en derechos humanos. Nos acompaña desde Bogotá, Colombia, el boliviano Franco Albarracín, a quien queremos darle la bienvenida. Franco, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, Patricia. Más bien, muchas gracias por la invitación. Bien, Franco, y tenemos otro invitado clave también que nos dice que en segundos ya va a estar conectado. Es el diputado Manolo Rojas, presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, quien tiene a su cargo o ha tenido durante todo este tiempo la sistematización de una serie de proyectos de ley que han llegado hasta el legislativo, precisamente después de la emisión del decreto, del polémico decreto 5503, y que ha nacido ante la necesidad que han visto varias personas, muchos de ellos, los proponentes son legisladores, de ponerle límites a los bloqueos por los perjuicios que generan en los derechos humanos de terceras personas. Estamos esperando a que el diputado se conecte, así que yo creo que podemos ir avanzando contigo, Franco, porque nos puedes dar una lectura integral desde el concepto y desde el marco legal del derecho a la protesta y también de los límites que se podrían poner, si es que corresponde, tú nos dirás, considerando que las protestas, los bloqueos pueden afectar también los derechos y el bienestar común de otras personas. Con todo gusto, Patricia. Bueno, hay que partir de algo muy importante. El derecho a la protesta, el derecho en realidad a la protesta pacífica, se encuentra dentro de lo que conocemos como el derecho a la libertad de expresión. Este es un derecho reconocido por la Constitución Política del Estado, pero también es un derecho ampliamente reconocido por tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen un grado de vinculatoriedad para el Estado boliviano. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como así también la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 específicamente. Derecho a la protesta pacífica es una forma de expresión que también combina y va de la mano de otros derechos también reconocidos, como el derecho a la reunión, el derecho a la libre asociación, entre otros derechos humanos. Es un derecho que se interrelaciona con otros derechos que nosotros conocemos perfectamente. Pero antes tengo que recalcar algo. No es el derecho a la protesta, sino el derecho a la protesta pacífica, ¿no es cierto? Y el derecho a la protesta pacífica, entonces, como ya lo he mencionado, está ampliamente reconocido por la legislación nacional como la internacional en materia de derechos humanos. Ahora bien, ¿es posible limitar este derecho? Al igual que otros derechos humanos, efectivamente existe la posibilidad de restringir este derecho, al igual que otros. Pero esta restricción debe respetar algunos parámetros establecidos en el estándar tanto constitucional, desarrollado por el Tribunal Constitucional, como también por las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Para ello,
para restringir este derecho se tiene que aplicar lo que conocemos los abogados como el test de proporcionalidad o el test tripartito. Es decir, que para limitar un derecho de estas características se lo tiene que establecer a través de una ley formal, una ley material en realidad, y la misma debe perseguir un fin legítimo, un objetivo legítimo. Esta restricción debe ser necesaria y también debe ser Ujú, proporcional de acuerdo a lo que se trata de buscar, a lo que se trata de rescatar, ¿no es cierto? Entonces tiene que cumplir con estos objetivos, con este test, para que este derecho sea restringido. Por ejemplo, no podría restringirse este derecho a través de una resolución ministerial o de un decreto supremo, o bueno, si se emite una ley, si esta ley es vaga, es ambigua y establece sanciones desproporcionales como penalidades muy serias en contra de las personas que incurren en protestas o bloqueos, bueno, entonces esa norma sería inconstitucional y también contraria a los tratados internacionales, ¿no? Entonces, ujú. sí, es un derecho y sí existen restricciones, pero deben cumplir con determinados parámetros. Franco, una consulta. Vamos a presentarles enseguida un video que resume las posiciones en realidad a favor y en contra de la posibilidad de promulgar, aprobar una ley en realidad que penalice, digamos, la protesta. Pero quisiera saber si hay una inclinación, una tendencia, digamos, en el mundo a aprobar este tipo de normas. Entiendo que sí, pero me corriges. Y si me dices, por favor, en qué contextos se está aprobando este tipo de normas, en qué condiciones, qué está pasando en el mundo para que esto suceda. Claro. Bueno, en el pasado sí existieron una serie de normas que han sido impulsadas principalmente por gobiernos de carácter dictatorial. Hablamos de la época de las dictaduras donde todo tipo de protesta era criminalizada, prohibida, penalizada, no solo em, con la retención, la detención, sino también con la tortura e incluso con la vida. Actualmente, yo te voy a decir, en el marco de un análisis principalmente regional, han sido gobiernos que yo considero dictaduras quienes han aprobado este tipo de normativas y algunos gobiernos que son muy cuestionados actualmente, considerados incluso autoritarios o cuyas democracias están siendo bastante criticadas, que han impulsado este tipo de normativas, no solo incluso contra la protesta, sino también contra, sin un determinado parámetros de restricción contra el derecho a la asociación, de reunión, contra las Claro. organizaciones civiles. Por ejemplo, en el caso de las dictaduras tenemos a las que ya conocemos, no se han aprobado normas, la venezolana, que está siendo bastante polémica y observada durante los últimos días. Tenemos la dictadura nicaragüense, que aprobó un conjunto de normas para restringir el derecho a la protesta, pero que también las protestas han sido enormemente reprimidas con decenas y decenas de muertos, de personas asesinadas, sobre todo estudiantes. Tenemos la dictadura cubana restringe la protesta y ha emitido un conjunto de normas para penalizarla, pero también tenemos otros gobiernos, no solo regímenes considerados o autoconsiderados de izquierda, sino también otros que se consideran más de derecha, como el actual gobierno peruano, por ejemplo, Ujú. que ha emitido un conjunto de normas para restringir la protesta, pero incluso para restringir el funcionamiento de organizaciones civiles, como la famosa ley APSI, ¿no? Entonces, hay gobiernos tanto que se consideran de izquierda como que se consideran de derecha, actualmente en la región un poco más de izquierda, que emiten este tipo de normas para criminalizar el derecho a la protesta, pero incluso un poco para ir más allá, criminalizar el derecho a la asociación. Ujú. En todo caso, también hay voces en sentido, o sea, voces desde las organizaciones internacionales que condenan el uso, por ejemplo, de normativas que restringen estas libertades. Franco, se han pronunciado, por ejemplo, organizaciones como Naciones Unidas, Human Rights y otras en ese sentido. Efectivamente, este es un estándar ya bastante consolidado. En el marco del sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocen ampliamente el derecho a la protesta pacífica
y su estándar es bastante protector Ujú. de las normas, del reconocimiento y del ejercicio de este derecho, e insiste en todo momento de que efectivamente se lo deben de restringir, pero cumpliendo determinados parámetros que al final de cuentas estos parámetros te permiten tener cierta armonía para que en el choque de derechos, porque al final de cuentas los derechos humanos casi siempre terminan coalicionando, chocando, pero que en este choque no se encaminan procesos que terminen perjudiciando de manera permanente o durante mucho tiempo los derechos o el ejercicio de estos de los ciudadanos o de las personas en general. Eh, el sistema de Naciones Unidas, a través del examen periódico universal, a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a través de los procedimientos especiales, los relatores, los grupos de trabajo han sido bastante claros y tienen una tendencia bastante sólida sobre respetar el derecho a la protesta pacífica y evidentemente cuando es muy, pero muy excepcional, restringirlo y realmente si es necesario. Y Ujú. por la misma línea van las ONGs internacionales que son muy críticas de gobiernos de izquierda y al mismo tiempo críticas de gobiernos de derecha. Tú mencionabas a Human Rights Watch. Human Rights Watch ha sido muy crítica del gobierno de Evo Morales, como también del gobierno de Yanine Áñez. Es muy crítica de las dictaduras nicaragüenses y venezolana y cubana, como también es bastante crítica del actual gobierno de Bukele, como el actual gobierno peruano, Ujú. que tener una inestabilidad política y serias restricciones a las organizaciones de derechos humanos. Entonces, son instancias que califico como más técnicas que han asumido este tipo de criterio respecto a las restricciones, las limitaciones que en muchos casos son incluso inconstitucionales al derecho a la protesta pacífica. Ujú. Bien, Franco, gracias. Quiero invitarles a ver un video pequeñito, pero que resume las posturas a favor y en contra de la intención de promulgar o aprobar primero y promulgar después alguna ley que penalice o que sancione las protestas y los bloqueos en Bolivia. Hemos tomado las voces de dos sectores que representan estas contradicciones, así que queremos invitarles a ver este reporte elaborado por nuestra colega periodista Jenny Escalante. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2025 se registraron 180 bloqueos y 128 marchas en el país. Estas cifras reflejan las demandas de diversos sectores sociales y, además, recuerdan que la protesta es un derecho reconocido y garantizado por la Constitución Política del Estado. Sin embargo, en este año surgieron nuevas voces que cuestionan este derecho y plantearon al menos 4 proyectos de ley orientados a eliminar o restringir los bloqueos. Desde la Central Obrera Boliviana se rechaza la denominada ley antibloqueos y se advierte que cualquier intento de criminalizar la protesta vulnera derechos constitucionales. Evidentemente, un bloqueo de caminos, de carreteras, perjudica el tema de la libre transitabilidad, pero es una última medida que se ha tomado o se toma los movimientos tanto a nivel nacional desde distintas etapas o vamos a decir años atrás. Aquí hay un tema: si las autoridades que son elegidas por el pueblo atendieran con claridad, con efectividad y sobre todo con mucha sinceridad a las demandas, a las observaciones y a las necesidades que tiene la sociedad, los trabajadores, el pueblo boliviano, se evitaría de sobremanera ese tipo de acciones que realmente, pues, como le indico hace rato, son las últimas medidas extremas que toma una organización. En la otra vereda están los productores, que respaldan la ley antibloqueos y aseguran que los bloqueos generan graves pérdidas económicas y afectan directamente su trabajo y su derecho a producir y circular. Cuando los bloqueos son de
tiempos largos, estamos perjudicados todos, los ciudadanos a pie que van a buscar su trabajo, ciudadanos que viven al día, ciudadanos que traen sus productos desde el trópico de Cochabamba, de las zonas andinas, que no alcanzan a llegar. No alcanzan a llegar los productos a La Paz, a Santa Cruz. Es una circulación a diario de la producción que se ve interrumpida. Y eso, de alguna manera, afecta a la economía nacional, afecta a la economía del bolsillo de las personas a diario que trabajan llevando comida a sus casas. Entonces, aquí se sienten perjudicados todas las personas, incluso los mismos bloqueadores. No sabemos, en fin, al final de dónde sacan dinero para el día, porque eran 12, 21 días ha sido el bloqueo más largo que ha sufrido Cochabamba y hemos sido nosotros perjudicados. Nuestros productos se han podrido en nuestras parcelas porque no hemos podido sacar. Y la gente que trae de afuera, peor todavía, ¿no? Y la gente de a pie que ha venido a comprar y no ha llevado el producto. Por eso creemos que como productoras, como mujeres que trabajamos el agro, como mujeres que producimos cada día para mantener nuestras familias, creemos y consideramos que esta ley debería promulgarse, la Asamblea debería promulgar porque favorece al productor, al consumidor, a la persona de a pie. Nosotros pensamos que debe haber diálogo, que debe haber concertación, que el gobierno debe hablar con las bases y las bases, los productores, los campesinos deben entender, deben aceptar un diálogo y trabajar sobre los problemas y llegar a conclusiones satisfactorias a través de un diálogo. Entre las propuestas, una de las más controvertidas plantea sanciones de hasta 20 años de cárcel para quienes impulsen los bloqueos. Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa en Sumando Voces en Directo. Bien, Franco, ambos testimonios de lo que sucede con regularidad en el país, porque debemos reconocer que la protesta es una práctica legítima, por supuesto, pero que, mira, por los datos que nos pone Jenny en la nota, estamos hablando de 180 protestas al año, es decir, por lo menos una cada 2 días, ¿no? O sea, es un problema que realmente afecta mucho la calidad de vida y el ejercicio de los derechos en Bolivia. Y ambos mencionan también las incapacidades, digámoslo así, del Estado, de las autoridades, de quienes toman decisiones, por atender preventivamente las demandas de la población. Desde tu análisis, ¿cuál puede ser cuáles deberían ser en realidad las tareas urgentes y concretas que deberían desarrollar desde el ámbito ejecutivo, por ejemplo, en los 3 niveles, las autoridades para evitar que esto suceda, ¿no? El nivel de protestas que tenemos, no sé si se compara el de Bolivia con otros países, tal vez tú tienes alguna referencia. Bueno, hay que destacar algo primero. El derecho a la protesta pacífica involucra varias formas de protesta, ¿no? En muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, actualmente no, con todos los problemas vinculados con el ICE y los asesinatos en Minnesota, por ejemplo, las protestas están siendo en las calles, pero por lo general, si uno ve en Estados Unidos, muchas de las protestas se hace en la vereda o en Marcos, sectores, estamos en vivo, por favor. o en sectores y lugares que, que facilitan tanto la circulación como la libre protesta. Entonces, en determinados países, evidentemente, sí existen determinadas reglas que permiten que efectivamente se puedan ejercer esos derechos sin que colisionen, ¿no? Ahora, hay distintas formas de protesta. La protesta se la puede hacer bloqueando, la protesta se la puede hacer en un canal de televisión, en un canal de redes sociales, se la puede hacer con un letrero al frente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se la puede hacer a través de un acto incluso artístico. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que lo hacen, como Mujeres Creando, hacen formas de protesta muy interesantes. Yo he visto igual jóvenes en Santa Cruz, ambientalistas, Ríos de Pie es un ejemplo, muchas veces hacen actos simbólicos en contra de la minería en la Amazonía, o una forma de protesta también puede ser un documental, ¿no? El documental Tigre Gente sobre la Casa del Jaguar, por ejemplo, es una forma también de protesta. Entonces, cuando queremos criminalizar toda forma de protesta pacífica, bueno, ese es un extremo que no podemos permitir, si no, no vamos a poder ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a la asociación, nuestro derecho a reunión, etc. Ahora, hablando específicamente de los bloqueos
como forma de protesta pacífica, bueno, ahí sí estamos entrando en un campo mucho más debatible. ¿El bloqueo forma parte del derecho a la protesta pacífica? Yo diría que sí. Sí, y lo establece también el estándar internacional. Pero, y ahí es donde yo no estoy de acuerdo tanto con este proyecto de ley, pero tampoco estoy de acuerdo con la Central Obrera Boliviana, porque son dos extremos que me parece deberían moderarse. Un proyecto de ley que prohíba toda forma de bloqueo es un extremo y es una medida desproporcional y tampoco la considero necesaria. Desproporcional sobre todo en el caso de que pongamos una sanción de 20 años por un bloqueo. O sea, vamos a una persona que ha bloqueado la calle porque tal vez en contra de la alcaldía, porque hace años que la alcaldía no tiene sus pedidos, estaría en la cárcel junto con la persona que ha violado. Entonces son medidas que son claramente desproporcionales y que la sociedad civil debería criticarlas. Ahora bien, los bloqueos en general no son, en general no deberían ser restringidos, pero sí pueden ser restringidos, sí pueden ser limitados en determinadas circunstancias. Y ahí es cuando hablo en este caso de la Central Obrera Boliviana. La COP ha demostrado durante los últimos años que utilizan el bloqueo como única solución a sus pedidos o a sus intereses. Para la COP no existe, en mi criterio, como primera opción el diálogo, la concertación. Existe el bloqueo y una vez que bloquean, luego conversan. Entonces, esa es la crítica también en contra de la Central Obrera Boliviana. Han utilizado el bloqueo y esta forma de perjudicar, porque sí perjudica evidentemente a la gente, como primera opción. Y muchas veces, en contextos que persiguen no el interés de la sociedad o de los trabajadores, sino el interés de sus dirigentes. Entonces, esos dos extremos yo creo que deberían ser bastante criticables y que también debería encaminar a los liderazgos y autoridades a analizar un punto medio. Evidentemente, no se debería criminalizar toda forma de bloqueo. No olvidemos que las protestas en contra de Evo Morales, por el 21F, en contra de la reelección indefinida, se han materializado a través de bloqueos. ¿Qué pasa si un día el gobierno decide eternizarse en el poder? El actual gobierno decide eternizarse en el poder o encamina acciones restrictivas a los derechos humanos y la gente que hoy está pidiendo criminalizar el bloqueo, de pronto ve que la única forma de que sus pedidos y de mantener un sistema democrático es a través del bloqueo. Bueno, pues han ocasionado, han creado un arma que es de doble filo. Entonces, los bloqueos, como ustedes podrán ver, pueden ser en contra de gobiernos de izquierda como en contra de gobiernos de derecha. Y en muchas situaciones puede ser una vía legítima para que nosotros podamos resguardar un sistema democrático del país. Pero evidentemente no debe ser algo extremo, no debe ser la primera solución, no debe ser el primer acto que deberíamos encaminar como sociedad civil para solucionar las controversias en el país. Debe ser de última ratio, debe ser la última medida después de todo un proceso de diálogo, concertación, mediación, incluso donde deberían estar involucrados varios actores. Gracias, Franco. Qué bien que estemos tocando precisamente este punto en este sector. Ya está conectado en línea el diputado Manolo Rojas, que es presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja. Diputado, bienvenido, muchísimas gracias. Sabemos que tiene una agenda usted muy, muy ocupada. Hemos estado tratando de comunicarnos mientras se transmitía el programa. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Acá en el Congreso muy... Diputado, le estoy... de continuar con este... Muy bien, le estoy escuchando un poco entrecortado. Ojalá que se pueda resolver este pequeño problema técnico. Estábamos conversando con el experto en derechos humanos acerca de las propuestas de ley que han llegado hasta el legislativo, porque son varias, usted nos explicará cuántas,
que son tendientes a regular las protestas y los bloqueos. Diputado, ustedes, bueno, esto es un tema que ha quedado por ahora, digamos, congelado en el debate de la Asamblea. Sin embargo, es un tema que no va a perder actualidad. Cuéntenos en un pequeño resumen, por favor, cuántos proyectos de ley han llegado y qué camino de solución usted ha hallado hasta el momento. Entendemos que ha hecho una convocatoria también a las organizaciones de la sociedad civil a debatir al respecto. Sí, han ingresado 2 proyectos de ley en relación, promovido por el diputado Alarcón de Alianza Unidad, es el que se va a hacer el tratamiento en la Comisión de Justicia. Se ha declarado un cuarto intermedio para abrir las mesas de diálogo hasta el día viernes de esta semana. El día 6 se concluirá este plazo. Además de las adhesiones a las mesas de trabajo, también de manera escrita han mandado posturas. Y hay varias posturas que son compartidas sobre lo que ha referido el panelista Franco, ¿no? Hay algunas personas que creen que bloquear es igual o es un sinónimo de huelga o de protesta. Eso no es de esa manera. Actualmente nuestro Código Penal establece como delito el atentar contra el transporte público. Lo que nosotros estamos haciendo es criminalizar, por supuesto, la acción de perjudicar a otros, ¿no? Porque hay formas, y además que no solamente en este proyecto de ley se está quitando, digámosle, esta opción de bloquear, sino se le está dando la opción al ciudadano de que a través de sus diputados uninominales, porque estos responden al territorio nacional, puedan canalizar sus solicitudes, sus medidas, y sea el Congreso el espacio de diálogo, de debate y de representación, ¿no? Porque para ello está hecho el Congreso. Si bien en estos 20 años realmente se ha utilizado un rodillo y se manejaba una sola línea, digámoslo así, pero yo creo que ya estamos en otros tiempos y el Congreso debe volver a la institucionalidad, al trabajo no solamente legislativo, sino de fiscalización y también en el tema de los consensos, lo que llamamos con nosotros gestión parlamentaria. En todo caso, diputado, me imagino que obviamente en la comisión harán un control de constitucionalidad también de las propuestas. En el caso, por ejemplo, del proyecto de ley que usted mencionaba, 20 años para alguien que bloquea, ¿no les parece algo excesivo? ¿Cómo están analizando esto? Sí, nosotros compartimos ese criterio, por lo menos en lo personal. 20 años es mucho para un tema de bloqueo. Si usted revisa otros tipos penales acá en Bolivia, son menores, inclusive cuando lamentablemente alguien mata en su vehículo a otra persona, obviamente es un delito culposo, pero ni siquiera tiene, digamos, una aplicación de medida cautelar, por ejemplo, y la pena es mucho menor. Entonces, siguiendo una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que acá el panelista Franco nos puede ilustrar en este aspecto, que nos habla de no agravar desproporcionalmente las penas en esta situación. Entonces, siguiendo esa recomendación, estamos pidiendo como máxima 15 años cuando se atente contra la vida de los efectivos policiales o los transeúntes. Entonces, creo yo que esto ya es más viable, es más dable en este aspecto, y pues en ese sentido todo está en un debate, recién está en comisión, ingresará a la Asamblea, al plenario, para que también los diputados puedan mostrar su postura, y también no olvidemos que en el plenario hay representación de distintos sectores. Entonces, seguramente propondrán aspectos netamente viables, pero ya el informe técnico, digamos, de viabilidad constitucional está dado en la comisión. Diputado, si lo he entendido bien, me dice usted entonces que en el caso, por ejemplo, de que algún policía resultara herido o falleciera, o algún ciudadano que estuviera en tránsito y muriera, digamos, en el espacio de bloqueo, ahí sí se aplicarían estos 15 años de presidio. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? No muriera porque ya es otro tipo penal el homicidio, ¿no? Ya eso está totalmente catalogado y definido. Lo que sí es la tentativa, el atentar contra un efectivo policial, por ejemplo, con uso de dinamita, con uso de armas caseras, será drásticamente penado. Gracias, diputado. Porque si bien ya existe la tipología de lesiones, pero responde a una coyuntura totalmente distinta. Ajá.
Sí, usted hacía referencia al conocimiento de Franco en este sentido. Yo quisiera preguntarle a Franco a propósito de eso, efectivamente, que ¿cómo considera 15 años en este caso, Franco? ¿Qué dice la legislación internacional al respecto? O la legislación comparada, por ejemplo. Como ya lo he mencionado previamente, primero, bueno, antes un saludo al diputado, un gusto saludarlo. Como ya lo mencioné previamente, el estándar internacional en materia de derechos humanos, en el marco del artículo 256 y 410 de la Constitución Política del Estado, al igual que ya la bastante consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, establece que obviamente todas las sentencias de la Corte Interamericana, al igual que los tratados en materia de derechos humanos, se apliquen de manera vinculante y en determinados casos de forma incluso preferente, ¿no? Entonces, estos estándares establecidos ya por la Corte Interamericana y sobre todo por el Sistema Interamericano en materia de derechos humanos son muy importantes a tomar en cuenta para establecer, como lo he mencionado, un nivel de restricción a los derechos humanos y evidentemente el bloqueo forma parte del derecho a la protesta pacífica. Resulta importante cumplir con el test tripartito o 3 de proporcionalidad. En ese caso se tiene que establecer una ley material emanada de, en este caso, la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero también cumplir con ciertos objetivos, con ciertos requisitos, en realidad, que persiga un fin legítimo, que sea necesaria, que sea proporcional, ¿no? Entonces, esos elementos son muy importantes y si se va en contra de estos elementos, podríamos entrar en un contexto de inconstitucionalidad, como también contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora bien, es muy importante, yo no digo, como le mencionó antes, no estoy ni a favor ni en contra, y tampoco estoy de la postura de la Central Obrera Boliviana, más bien soy muy crítico de la Central Obrera Boliviana, como tampoco estoy a favor de establecer una norma que restrinja de forma vaga y ambigua toda forma de bloqueo. Entonces es muy importante que si se van a hacer o si se van a aprobar determinadas normativas que van a llegar a restringir o limitar las formas de protesta, como es el bloqueo, se las haga cumpliendo con estos estándares. Por ejemplo, establecer que toda forma de bloqueo de manera directa ya debería ser penalizado, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso y doy el ejemplo del 21 de febrero, de los bloqueos que se realizaron en contra del expresidente Evo Morales, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que este tipo de restricciones cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y la Corte es bastante clara al respecto. Casos como López Lone contra Honduras, casos como Montero Aragüen contra Venezuela y un centenar de casos contra Nicaragua y Venezuela, regímenes de izquierda, donde se han ejercido este tipo de acciones como los bloqueos para protestar en contra de un régimen autoritario. Entonces, insisto, yo creo que en determinadas situaciones, evidentemente, los bloqueos sí pueden ser muy perjudiciales para la población y pueden incluso restringir otros derechos y evidentemente también pueden generar delitos. No nos olvidemos, por ejemplo, de los bloqueos durante la pandemia, de esos bloqueos criminales durante la pandemia que ocasionaron muchas muertes en la ciudad de La Paz. Entonces, evidentemente, en esos casos es fundamental. Y al respecto, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la protesta hace referencia a este tipo de protestas que son los bloqueos y cómo en determinadas situaciones sí, evidentemente, el Estado debería actuar. Por ejemplo, cuando este tipo de bloqueos se prolongan demasiado en el tiempo. Cuando este tipo de bloqueos se encaminan de forma criminal para, por ejemplo, restringir a todo un grupo o una población de los elementos básicos para la supervivencia. ¿Qué pasa si un bloqueo de muchas esquinas impide que una población no reciba comida, no reciba salud, no reciba y otro tipo de insumos fundamentales para su supervivencia? ¿Qué pasa si un bloqueo no permite el tránsito de una ambulancia? ¿Qué pasa si un bloqueo no permite la circulación de una persona que urge trasladarse al hospital o a una clínica? ¿Qué pasa si un bloqueo no permite el traslado de alimentos? Entonces, en estas circunstancias ya no estamos en el derecho a la libre protesta pacífica.
estamos Ujú. en una actitud que evidentemente se la puede calificar como delito. Pero ¿qué Ujú. pasa? Es un bloqueo en contra de, bloqueo protagonizado por mujeres que después de tratar de canalizar sus protestas, tanto a través de la Asamblea Legislativa como el órgano ejecutivo, no han sido escuchadas, y estamos hablando de feminicidios que no han sido escuchados, cuyas protestas no han sido canalizadas a través de los distintos canales que tiene el Estado, y deciden hacer un bloqueo de media hora en una calle para presionar a las autoridades. Ujú. Estas personas deberían ser sujetas de cárcel de 1 a 2 años, deberían estar al lado de las personas que han robado, deberían Ye- estar al lado de las personas que han claro. estafado. Hay que Ujú. preguntarse. Qué interesante este planteamiento, diputado. Creo que esto va a representar que el análisis de las propuestas, no sé si se van a sistematizar o no, de hecho no sabemos si va a poder avanzar este debate, tiene que ser muy cuidadoso y muy detallado. Y en ese sentido, yo quiero valorar el hecho de que usted haya convocado a las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, tengo entendido, ya lo mencionaba, ha abierto un periodo de inscripción para que se adhieran a un debate, a un diálogo más profundo. No sé si eso ha podido avanzar ya en algún sentido, no sé si hay organizaciones de la sociedad civil que ya se hayan inscrito, diputado, si es así, cuántas o cuándo van a comenzar estos diálogos, por favor. Sí, hasta el día viernes se tiene el plazo para inscripción. Ujú. A la fecha se han registrado más de 52 organizaciones y responden a distintos sectores sociales, entre los más relevantes, perdón que haga esta importancia, pero el tema de los mineros auríferos respaldan el tema de la ley antibloqueo, el tema de los empresarios privados, el tema de los campesinos. Hay varias organizaciones que sí están a favor. Entendamos que, como bien lo decía, el bloque de constitucionalidad consagrado en el 410 de nuestra Constitución ha dado ya un lineamiento constitucional a través del Tribunal Constitucional en los hechos del 2019, cuando Evo Morales, bueno, por lo menos había bloqueos de los dos lados, ¿no? De los dos lados políticos, y perdió la vida en una ambulancia una señora, y se realizó una acción de libertad, y esta acción de libertad ha sido modulada a través de una sentencia constitucional, perdón, no recuerdo el número de la sentencia, pero sí entiendo que es del 2020, y esta sentencia constitucional obliga al órgano legislativo a generar normativa clara y expresa sobre este tema. Entonces, rescatando esa sentencia constitucional, es que también se ha motivado la normativa. Por otro lado, nosotros también hemos observado aquellas recomendaciones que da la CIDH. Es necesario, por supuesto, cuando la Constitución Política del Estado permite el derecho a la huelga y a la protesta, primero la permite en un campo laboral, y segundo, le da una limitante que esta protesta sea pacífica. Entonces, la pertinencia va ahí. Cuando deja de ser pacífica una protesta es cuando afecta los derechos de los demás. Y es ahí donde se intervendría. Voy a poner un claro ejemplo, ¿no? Que lo he puesto acá en la comisión. Si en determinado barrio no hay garrafas, por ejemplo, y las amas de casa, las personas que están ahí molestas por el desabastecimiento, hacen un cercado de las garrafas en una calle principal, no serán penados, no serán sancionados, porque esto responde a una temporalidad, ¿no? Ya pasado cierto tiempo, ciertas condiciones, pues si se mantiene esta forma de protestar, de manifestarse, ya se criminaliza, ¿no? Entonces, estos aspectos ya van a entrar en la reglamentación de la ley antibloqueos. Será muy importante y que los entendidos en la materia, yo soy abogado penalista, pero los entendidos en la materia puedan también, en todo caso, ilustrar la reglamentación. Y por supuesto, grandes profesionales, como tenemos ahora al panelista Franco, serán pues invitados para proponer una norma viable, ¿no?
el tutelaje, el cuidado, la preservación de los derechos humanos, obviamente tiene que ser, creo, el enfoque con el que creemos desde Sumando Voces que tiene que ser el enfoque desde el cual se aborde esta norma. Yo sé que usted ya se ha referido al tema, pero hay preguntas de la audiencia y le quiero transmitir una, diputado. Puede profundizar en realidad su exposición. Rodrigo Vázquez le pregunta, considerando que la protesta social es un derecho constitucional, ¿cómo garantiza que los proyectos de ley para penalizar los bloqueos no terminen criminalizando la movilización legítima de la ciudadanía? ¿Dónde está el límite entre ordenar el tránsito y restringir el derecho a la protesta? Le pregunta Rodrigo Vázquez al diputado Manolo Rojas. Sí, como bien lo decía, esa barrera invisible se rompe cuando ya la huelga o la protesta deja de ser pacífica. Hay espacios y hay también normativa internacional que puede ser utilizada. Vamos a hacer una referencia a Estados Unidos, por ejemplo. Usted verá que en las puertas de Casa Blanca hay manifestación, hay protesta, hay disidencia con la forma de política, pero en ningún momento se interrumpe el libre tránsito o la circulación. Cuando se rompe este aspecto, cuando se torna en violento, recién la policía en Estados Unidos actúa. Lo mismo pasa en Argentina, lo mismo queremos que pase en Bolivia, para que no se utilice como una apuesta de chantaje, porque, por ejemplo, este último decreto, el 5503 en Bolivia, un caso práctico, no había la necesidad del bloqueo, porque paralelamente había mesas de diálogo. Y si las mesas de diálogo en las cuales participaban los bloqueadores, en este caso hago referencia a la COP, estaban instaladas y estaban siendo escuchadas y además se ha logrado un objetivo final que se hubiese logrado sin ningún tipo de bloqueo. Entonces, en ese sentido, nosotros en esta misma ley le estamos dando el mecanismo, el procedimiento claro de cómo acudir a través de su diputado de circunscripción a la sociedad para que sean escuchados, para que su voz tenga una utilidad en el Parlamento e inclusive ante el Ejecutivo. Si nosotros recuperamos la institucionalidad del Congreso, ya no van a ser necesarios los bloqueos. Y lo importante acá radica en un tema de confianza, de volver a confiar en los políticos. Y ese trabajo se va a dar castigando el tema del bloqueo específicamente. Bien, tenemos un par de preguntas más. En realidad hay varios comentarios que luego les invitamos también a nuestros invitados a revisar en nuestras redes sociales. Una pregunta para el señor Albarracín dice, si usted tuviera que normar esta situación, ¿cuáles serían los 3 aspectos fundamentales que consideraría en el marco del respeto a los derechos humanos? La pregunta viene de Jazmín Peñalosa. Gracias. Como ya lo he mencionado, todo tipo de restricción lo establece nuestra Constitución Política del Estado y también el estándar internacional en materia de derechos humanos que tiene que ser aplicado en Bolivia a través del test de proporcionalidad o el test tripartito. A ver, si lo aplicamos al ejemplo concreto del proyecto de ley. Este proyecto de ley estaría empezando cumpliendo el test tripartito, porque toda restricción a los derechos humanos tiene que hacerse a través de una ley material. Entonces ya estaríamos cumpliendo, ¿no?, con un proyecto de ley. Pero también tiene que cumplir con otros requisitos. El fin legítimo. El primer paso es determinar si el proyecto de ley persigue un fin legítimo permitido, en este caso por la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces el Estado tiene que argumentar que la protección del orden público o los derechos de terceros realmente es muy importante y que por eso se necesita restringir este tipo de derechos, ¿no? O sea, no basta con invocar únicamente el orden público, sino ese fin que estaría persiguiendo el Estado, en este caso la Asamblea Legislativa Plurinacional, para restringir este derecho. Luego tiene que argumentar, en segundo lugar, la idoneidad, ¿no? Esa conexión causal, ¿no? Por ejemplo, si el fin es garantizar la salud, por ejemplo, una norma que permita todo bloqueo, incluso si permite corredores humanitarios, podría ser idónea, pero si prohíbe la protesta en parques, no habría conexión lógica con la fluidez. Por eso es que es muy importante que estas normas no sean vagas ni ambiguas, ¿no? Y también un tercer requisito, que sea necesaria. ¿Realmente habían otras alternativas? ¿Realmente es necesaria? Esta es la última medida en la que hemos pensado. ¿No habían otras medidas que tal vez el Estado podía tomar o considerar para
para restringir este derecho. Y por último, que me estaba olvidando y probablemente la más importante, que es la proporcionalidad. Realmente tiene que estar en el ámbito del derecho penal. Realmente tenemos que sancionar penalmente a las personas que bloqueen. No hay otro tipo de, tal vez, sanciones de carácter, tal vez, administrativas, que podrían no ser tan graves. Insisto, mi ejemplo anterior, ¿no? Realmente las personas que están bloqueando estarían en centros penitenciarios junto con personas que han estafado o personas que han cometido delitos. Entonces, yo creo que esos son procesos de reflexión muy importantes y me alegro lo que afirma el diputado, porque considero que sí hay una apertura muy interesante de la Asamblea Legislativa para que distintos actores puedan dialogar y a fin de cuentas se puede establecer una norma que no sea contraria al estándar internacional. Ujú. Diputado, también un comentario para usted, comentario consulta. Dice, la normativa internacional distingue entre protesta pacífica y actos de fuerza. El Estado tiene una obligación dual que es muy difícil: facilitar la protesta y proteger a terceros. La consulta para usted es la siguiente: ¿cuál es el equilibrio que prevé la propuesta normativa que están analizando en la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Y qué mecanismos de participación ciudadana están considerando? Usted ya nos había adelantado algo, si que desea profundizar, por favor. Claro que sí, el equilibrio se busca en fortalecer el Congreso, pero además a través de los mecanismos de brigadas departamentales. Para algunos es totalmente desconocido que en su departamento tiene el Congreso una participación a través de las brigadas. Entonces, hay y existen diputados, por ejemplo, yo una vez a la semana estoy obligado a estar en mi brigada, escuchando las necesidades de mi circunscripción, del Departamento de La Paz propiamente, y pues en ese sentido, ese mecanismo se va a fortalecer. Lo que sí vamos a buscar también es la virtualidad, la forma de comunicación. Ya existe el teléfono, hay varias formas de comunicarse y hacer conocer cuáles son las necesidades, las inquietudes y las molestias. Entonces, ya agotado esta instancia, creo yo que sí podría manifestarse de manera pacífica, como lo representa nuestra Constitución, el sector vulnerado, por ejemplo. Pero además de ese tipo de manifestaciones, ya la propia Constitución te da la acción popular, te da en casos individuales la acción de privacidad, de libertad, etcétera. Entonces, ya nuestra normativa prevé varios avances. Para el 2009, les recuerdo que nuestra Constitución no era del todo mala, era inclusive la más moderna, la más aplicable, solamente que la normativa ha ido en base a un criterio y un lineamiento político, que hoy ya nosotros nos apartamos, digamos, de esa tendencia política y, como lo dice el panelista, somos amplios para con el pueblo, y eso es lo que no entiende tal vez algunos sectores sociales, es lo que no se entiende, de que estamos creando unos mecanismos muy claros, muy idóneos, además de los que ya existen, para que el pueblo sea escuchado. Bien, gracias. Me verán ustedes un poco aquí distraída leyendo los comentarios de nuestra audiencia. Quiero hacer referencia, por ejemplo, al hecho de que Freddy Marca nos recuerda que el artículo 123 del Código Penal ya establece que, por ejemplo, el perjuicio que pudiera derivar en terceros representa un atentado contra la seguridad de los medios de transporte. Pero también Verónica Barroso, nos dice que los derechos terminan cuando la protesta no permite y no respeta los derechos del otro. Y Julia Román comenta que el pueblo reclama sus derechos con marchas, mitines, huelgas de hambre, bloqueos y otras formas de protesta, porque los estados no tienen, o más bien tienen políticas estatales en contra del pueblo, ¿no? Es decir, ella dice, ¿a quién habría que jalarle las orejas? Y evidentemente creo que hay que reflexionar mucho también sobre la responsabilidad del Poder Ejecutivo en todos sus niveles, ¿no? El nivel central, los departamentos y, por supuesto, los municipios, porque en este momento nos hemos centrado, digamos, en aquellos que defienden su derecho a la protesta y aquellos que reclaman que se ven afectados. Pero las autoridades de Estado, por supuesto que también tienen muchísima responsabilidad. Probablemente hay una carencia de estrategias de diálogo, pero además de prevención de conflictos, que es algo que debería cambiar en la cultura del país.
No sé qué opinión tienen al respecto a ambos. Para ir cerrando, podríamos darle la palabra de inicio al diputado Manolo Rojas. ¿Qué opina usted acerca de la función de las autoridades, enfocándonos siempre en la necesidad de prevenir los conflictos, diputado? Es algo que en una de mis visitas a la embajada, perdón, claro, a la embajada de China, donde el embajador me hacía referencia a cómo se solucionan estos conflictos en los cantones, municipios, estados propiamente de China. Esto me hacía una analogía, el embajador me decía, es como una bola de nieve que va creciendo, un problema va creciendo de a poco y se hace departamental, digamos, en Bolivia se hace nacional si no es escuchado. Entonces creo yo que los más adecuados, aparte de los diputados de circunscripción, para resolver las necesidades del pueblo, son los alcaldes en los municipios, son los gobernadores en los departamentos, y ya cuando el problema abarca al tema nacional, los legisladores, los diputados de circunscripción son los más adecuados para poder llevar esa voz, para llevar esa protesta a niveles que realmente van a ser óptimos y van a resolver el conflicto, y no lo van a empeorar, ¿no? Porque volviendo al caso práctico del decreto 5503, la situación se empeoró. Estábamos con el alza de carburantes, que creo que nadie está, o por lo menos la mayoría está de acuerdo, pero a eso súmele que ya empezaba a desabastecerse el mercado. Veíamos imágenes muy tristes donde ni siquiera las ambulancias eran de paso. Y por supuesto esta ley tiene un aspecto muy importante, ¿no? Voy a hacer referencia y disculpen el uso de la palabra, digamos, voy a ser simple en el uso de la palabra. Creo que al boliviano, cuando le afectas el bolsillo, es lo más importante. Nosotros generamos a través de esta normativa una responsabilidad civil. Vale decir, me explico, perdón que utilice a la COP, que no han asistido a las mesas de diálogo, pero, digamos, por ejemplo, la COP hace un bloqueo, perjuicio de una semana. Hay una cuantificación de daños civiles a privados y hay una cuantificación al Estado. Entonces, ellos tienen sedes, tienen cuentas bancarias que tranquilamente pueden ser anotadas en una medida precautoria, y pues es ahí donde ya van a empezar a pensar otras estrategias para manifestarse, para hacerse escuchar, que creo que serían más viables que el bloqueo. Bueno, gracias, diputado. Realmente hay todavía muchísima tela que cortar en este sentido. Ya nos vamos a ir despidiendo. Franco, por favor, su reflexión final, cortita, y la despedida. No, pues muchas gracias a ti, Patricia, por la invitación. Igual fue muy, muy bueno escuchar al diputado y ver su apertura y también de la Asamblea para encaminar los procesos de diálogo que permitan tener una normativa acorde a la Constitución y los tratados internacionales, ¿no? Es importante también tomar en cuenta, si bien es muy, muy destacable e importante observar que existe esa apertura de los asambleístas para escuchar a la población y canalizar sus pedidos ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, y obviamente eso va a permitir canalizar también los conflictos. No nos olvidemos también lo que decía la Corte Interamericana de que la protesta también es una forma de participación directa en la democracia, ¿no? Y no nos olvidemos también lo que establece nuestra Constitución en su artículo 11, ¿no? O sea, la democracia boliviana es participativa, representativa y comunitaria, ¿no? Evidentemente, el diputado hace referencia a la representativa, y si existe esta intención de que esta parte de la democracia se intensifique, me parece excelente. Pero no nos olvidemos que el derecho a la protesta forma parte de la democracia también participativa. Entonces, ahí yo creo que va a ser una reflexión para aquellos que vayan a dialogar y también para los asambleístas, de que si restringimos y se proyecta y se aprueba esta ley sin tomar en cuenta estos factores, podría ser sujeto de inconstitucionalidad, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que reflexionar si realmente tendríamos que cambiar la forma del Estado y la forma en la que nos estamos organizando, ¿no? Entonces, nada más esta pequeña reflexión, y nada más recordar a la población la importancia sobre el derecho a la libertad de expresión y esa posibilidad que tenemos de expresar nuestras ideas a través de distintas formas, ¿no? Y agradecerte a ti
y también al diputado por las importantes reflexiones. Muchísimas gracias, Franco, diputado. El debate va a ser largo, seguramente, y desde Sumando Voces, obviamente, deseamos que sea un debate que, como ya lo habíamos expresado, proteja y cuide el ejercicio pleno de los derechos humanos de absolutamente todas y todos los bolivianos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Bien, al final del programa, además de agradecer, gracias diputado, además de agradecer a nuestros dos invitados, queremos invitarles a revisar nuestra página web, seguir nuestras redes sociales y hacerles una invitación especial para que puedan leer nuestra editorial, nuestro editorial en realidad, que está dedicado a un tema muy importante vinculado a esto que hablábamos al final del debate, la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción del Estado. De hecho, el gobierno ha convocado a organizaciones de la sociedad civil, a sectores productores, a los empresarios privados, a organizaciones sociales, a aportar con ideas para los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico Social y del Plan General de Desarrollo Económico Social con miras a 2035. Entonces, consideramos sumamente importante y valioso que se tome en cuenta la voz de las organizaciones de la sociedad civil para la construcción de la ruta crítica que va a guiar el camino de desarrollo de las y los bolivianos en los próximos años. Así que les invitamos a leer nuestro editorial que ya está disponible en nuestra página web. Se nos acaba el tiempo ya de esta primera entrega de Sumando Voces en directo en este nuevo ciclo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por sus comentarios y les esperamos la próxima semana con otro tema de interés de la sociedad civil, de la ciudadanía boliviana.